es algo que se denomina riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico. A ver. Tienen que conectamos esto acá porque se vea mejor. Chicos, van a tener que mutear porque es bastante complicado el sonido ambiente. A ver si cualquier cosa los muteo y después, si necesitan, piden audio, por favor, porque se escucha mucho ruido ambiente. ¿Sí? Ahí quiero que me pregunten. Bueno, es poquito lo que tenemos para dar. Vamos a ponerlo a la par que el curso de ayer. A ver, vamos a ganar esto porque estamos medio chicas. Bueno, primero, la idea va a ser justamente comentar por qué motivos dentro de las protecciones, aparte de la ITM, nosotros utilizamos para la fuga el complemento de la puesta a tierra con el interruptor diferencial. Pero primero vamos a comenzar a hablar todo lo que es la parte de choque eléctrico. ¿Sí? Vamos a arrancar con esto. Puesta a tierra. Parte 1. Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. ¿Sí? A ver, déjame verificar, así me quedo tranquilo. Para no, sí, está grabando, sí, para no meter la pata. Así después a los que no llegan un poquito más tarde les sirve. Bien, excelente. Primero, les paso a comentar y después tipeando. Dice así: como el cuerpo humano o de cualquier ser vivo, acorde a su composición física, tiene una oposición al paso de la corriente que habitualmente se llama impedancia. ¿Sí? Vamos a notar esto. Entonces, todo ser vivo, acorde a su composición física, tiene una oposición al paso de la corriente, la cual llamamos impedancia. Chicos, si se dan cuenta, si acaso, la unidad de medición de la impedancia, al hacer oposición al paso de la corriente, también es ohm, como la resistencia. ¿Sí? Bien, vamos a pensar. ¿Cuál es la idea de todo esto? Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces sería cuando la resistencia es en un material que no es un ser vivo, se basa, o sea, se usa lo que sería la palabra resistencia, y cuando se trata de un ser vivo se utiliza la palabra impedancia. sabés que no, ¿Cambia sabés que por no, eso? mira. No, te paso a Porque comentar. En realidad, la impedancia puede ser resistencias, pero, o sea, son oposición al paso de la corriente, pero que justamente no sea resistencia. Te doy una idea. Cuando vos tenés una superposición de dos campos magnéticos que van adentro de un solo conductor, quiero decir, escuchen, perdón, de un solo conducto eléctrico de una misma cañería, y vos tenés un cable, por decirte, de un circuito de uso general, como puede ser una iluminación, que tiene un campo magnético pequeño, porque tiene corriente pequeña, y tenés alguno más grande, como puede ser un específico, de repente un motor que fuera trifásico, es obvio que el trifásico, al consumir más corriente, como consecuencia, genera más campo magnético. Y escuchen lo que les voy a decir. Cuando dos campos magnéticos, uno que va y otro que viene de distinto calibre, chocan, escuchen chicos, el campo magnético más fuerte
impide la circulación de la corriente del otro que va. Es como si fueran dos ondas, ¿sí? De explosivas que chocan. Y cuando se retrasa ese campo magnético, retrasa uno al otro, es oposición. Y esa oposición también se denomina impedancia. ¿Sí? Pero no es solamente impedancia en concepto porque es un ser vivo, ¿sí? Sino porque la oposición de la corriente en el cuerpo humano se denomina impedancia. Pero no es que todas las impedancias son en relación a seres vivos, sino, por ejemplo, también tenés impedancia cuando hay dos campos magnéticos que chocan entre sí. ¿Sí? ¿Está? Igual la pregunta estuvo buena. Perfecto, perfecto. Ahora sí lo entendí. Bien, agregamos otra cosita importante. Mire, a ver, me fui muy para abajo. Vamos con esto. Cuando más masa tiene un ser vivo, tiene mayor resistencia y menos corriente permite circular. A ver si la van enganchando. ¿Sí? Y vamos con esto. El denominado, chicos, choque eléctrico es una aplicación directa de la ley de Ohm. El denominado choque eléctrico es una aplicación directa de la ley de Ohm. Chicos, ejemplo, miren, esto que le voy a comentar en la práctica es así. Distintos autores te pueden dar distintos valores de la impedancia que puede tener el cuerpo de un niño muy pequeño y de un adulto. Yo lo que hago generalmente es usar por lo menos los rangos más extremos, ¿sí? Yo, por ejemplo, tomé cursos de seguridad e higiene y los valores difieren un poco de los que tengo acá, pero la idea es que ustedes comprendan la aplicación. Ejemplo, un niño pequeño puede tener una impedancia cercana a los 500 ohms. Un adulto de gran tamaño puede tener una impedancia de 3000 ohms. ¿Qué le voy a pedir? Teniendo en cuenta la ley de Ohm, ¿sí? Con una tensión de 220 volts, calcular la corriente circulante en A, un niño cuya impedancia sea 500 ohms, y B, un adulto cuya impedancia sea de 3000 ohms. Planteen A, hacen ley de Ohm, sacan un valor, B, hacen ley de Ohm, sacan un valor y me cuentan qué es lo que pasa con cada uno.
Chicos, los que están por Zoom también, cuando terminan con la calculadora, tranquilamente agarran, abren el micrófono y me dicen los valores, y así, ¿sí? A ver qué le va a dar a cada uno. Por si acaso, porque veo que están buscando el León. No quiero decir uno que se llama José, pero está buscando la León. Vamos a decir que León nos decía que B es igual a I por R, ¿verdad? En este caso, vean Gaspar, esto sería, que nosotros podríamos decir en este caso, ¿sí? Lo siguiente. I es igual a qué. Pero ¿a qué? La fórmula, Dieguito. Intensidad es igual al coso. Muy bien, vamos, vamos. Vamos, decirle así al ingeniero. El coso, ingeniero. El coso. ¿A qué? A la tensión dividido, dividido resistencia. ¿Sí? Bien, vamos por esto. Y entonces, I, fíjate, I en niño, o sea, la corriente en el niño, ¿qué sería igual? A la tensión que pusimos fija, 220 volts, dividido la resistencia del niño. ¿Sí? Lo planteo así, chicos, para que después cuando ustedes lo estudien, se les haga más fácil, ¿sí? Entonces, intensidad del niño sería 220 volts dividido, ¿cuál es la impedancia resistiva que tenía el niño? 500 ohms. Y cuando hacen la cuenta, intensidad circulante en el niño es un ohm. Intensidad corriente, ¿qué unidad digo? En la corriente, ¿qué unidad? 0,44 amperes. Chicos, verifica el resto, a ver si un par le da igual y me quedo tranquilo. Sí, profe. Bien, tenemos dos, tenemos tres igual más o menos. Joseph, dale, define acá Joseph. Bien, entonces fíjense. Bien, entonces vamos con ese. Adolfito dice correcto. Bien, tenemos 4 o 5 que le dieron igual. Y avanzamos a lo que sigue. Lo que sigue sería de nuevo, mire, para el caso del adulto, ¿no? Vamos a poner el caso B, adulto. Y tenemos que de nuevo, sería bueno que esto me deje poner B, y no sé. A ver, a ver. Bien, vamos a ver. Empezamos, ¿sí? Y que sería la corriente del adulto, a ver, del adulto, va a ser igual a 220 volts dividido la resistencia del adulto. Entendiendo entonces que la intensidad, la corriente que circula por el adulto, va a ser igual a 220 voltios, tomándolo como valor, dividido la resistencia en impedancia del adulto, que sería 3000 ohms.
¿Y qué hacemos, chicos? Pasamos de nuevo como hicimos antes. Intensidad de adulto va a ser igual a la tensión, que es 220 volts, dividido los 3000, que es igual a 0,073 amperes. Bien, entonces, como la unidad de impedancia es igual a la de resistencia, que es el ohm, la idea es que cuando físicamente un ser vivo tiene mayor masa corpórea, tiene mayor resistencia, y al tener mayor resistencia, circula menos corriente. Chicos, fíjense que hay una relación de 6 veces casi la corriente circulante entre el adulto y un niño pequeño. ¿Y esto de qué habla? De la peligrosidad. Y esto es lo que ustedes, de una manera u otra, tienen que hacer llegar a entender a sus clientes al momento de sugerir y casi exigir la puesta a tierras, ¿sí?, individuales, la puesta a tierra general y los interruptores diferenciales. ¿Se entiende? Porque, ¿qué es lo que pasa? De verdad, no sucede solamente que una criatura le duele más si recibe un golpe de tensión, sino que es demostrable matemáticamente que como es más pequeño, ¿sí?, su cuerpo tiene menos impedancia a la circulación de la corriente y entonces el choque eléctrico es más riesgoso. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta, porque yo sé que es una tontería, pero la gente no quiere invertir. Y entonces uno tiene que explicarle el riesgo que puede quizás ocurrir no con un adulto, sino por una criatura demostrada matemáticamente. 6 veces la diferencia de corriente. Es mucho, chicos. Es mucho. Bien. ¿Esto se entiende hasta acá? Ahora les voy a agregar algunas cosas importantes. La idea viene de que más allá de la peligrosidad de la circulación de la corriente, ¿sí?, ustedes saben que nosotros como seres humanos tenemos funciones que somos conscientes y funciones que somos inconscientes. Ejemplo, para que entiendan, ninguno de nosotros tenemos que pensar en respirar. Naturalmente se hace ese proceso, otro proceso. Nosotros no tenemos que pensar en hacer que nuestro corazón pulse la sangre. Eso se realiza también en forma inconsciente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué le voy a trasladar? Que está bueno, que uno nunca toma conciencia de eso. En realidad, chicos, tienen que tener en cuenta, ¿sí?, que todos los procesos que hace el ser humano, en realidad, conscientes o inconscientes, saben que son pulsos eléctricos que el cerebro decodifica y que lo vuelven funciones físicas. Pero pulsos eléctricos tan parecidos a los que vos tenés en un sistema eléctrico alterno o continuo. Entonces, ¿qué sucede? En la práctica ocurre que cuando vos recibís un choque eléctrico, no decodifica el cuerpo, ¿sí?, que esa señal es externa. Piensa que es la misma electricidad interna con la cual nosotros hacemos las funciones, conscientes e inconscientes. ¿Y ahí qué pasa? No sabe cómo actuar. Porque hoy es obvio que los pulsos que nosotros naturalmente hacemos para nuestras funciones conscientes e inconscientes son ordenados. Pero cuando vos recibís una descarga eléctrica, siguen siendo pulsos eléctricos, pero el cuerpo no sabe qué pasa. Y como no sabe qué pasa, ¿qué ocurre? Hace colapsar las funciones básicas. Colapsa la función respiratoria, porque el pulmón no va a empezar a trabajar como lo hace habitualmente, o el corazón
no va a trabajar como lo hace habitualmente, y es ahí donde comienza el tema de los paros. ¿Sí? Pero el motivo es eso, que el pulso eléctrico es similar al pulso que nosotros internamente tenemos como seres humanos para consciente e inconscientemente generar cualquier función que te imagines. Entonces, ¿qué pasa? Vos ponés, nosotros naturalmente tenemos esas ondas eléctricas que te dicen, bueno, que el corazón contraiga y expanda para circular la sangre. Cuando recibe una descarga eléctrica, el corazón es como que quiere a la vez expandirse y contraerse. Y es ahí donde ocurre justamente, por ejemplo, el paro cardíaco. Simulando la misma falla en el pulmón, es ahí donde ocurre el paro respiratorio. ¿Se entiende? ¿Sí? Es elemental. Son cosas estas que, miren, la verdad, de esto seguramente yo les voy a explicar en un break. Y les voy a explicar por qué. Un práctico va a ser anotar cosas nada más, chicos, nada raro. Pero ¿saben por qué? Porque yo esto, ¿saben de dónde lo saqué? Yo lo saqué de un curso de seguridad y higiene que hice el año pasado. Y la verdad está bueno saberlo. Ojo, en el curso de seguridad y higiene te dan estos datos, pero la verdad, entre todo, el profesor que daba no sabía ni cambiar una lamparita. Pero a mí me suma los datos porque es verdad. Yo acá le agregué la IDEOM, el tipo, por ejemplo, a nosotros que nos dio. Simplemente los valores y no nos dijo averiguo por la IDEOM la corriente circulante. Pero como ustedes son técnicos y ya tienen el conocimiento, lo ven desde otro punto de vista de aplicación. ¿Sí? Pero todo esto es argumento, chicos, para que justamente cuando la gente duda, te dice, che, pero José, tengo que poner una jabalina, si nadie tiene jabalina, o por qué disyuntor, si fijaste, si va todo bien, vos estés argumentado de por qué le das la sugerencia. Nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada, chicos, pero sí sabe que podemos hacer concientizar. Concientizar. ¿Se comprende? ¿Sí? Vamos a anotar esto. Mire, entonces, todas las funciones, perdón chicos, por si acaso, le pregunto al grupo en general. Veo que está Gaby, Santi, Brunito, David, Nico, Jesús, Luciano, Gaspar, Adolfo, todo. ¿Se entiende lo que estamos viendo? O sea, en realidad todo esto saben cuál es, digamos, es una previa para entender por qué motivo es importantísimo el complemento de la puesta a tierra más nuestro querido disyuntor. Tengo una clase de esto, ¿eh? Es capítulo 1, si querés te lo paso, cabezón. En serio, ¿eh? Llegás. La di recién, viste que los había invitado. Si querés te lo paso. ¿Sí? ¿Sabés? ¿No? Viste, para repasar no tengo la apunte todo. Bien. Bueno, entonces vamos a poner esto. Todas las funciones que realiza el cuerpo humano, Diego, ni te digo, ¿no? Pero si querés venir antes, si no te digo que te venga 2 horas antes si no llegás, pero capaz que llegás 1 hora antes, venite, loco. Si a mí no me molesta. Y cualquier cosa para repasar, ¿entendés? Si estás dando vueltas por acá, siempre sirve. Bien. Entonces, son por medio de la codificación y decodificación de impulsos eléctricos. Che, para mí la palabra es decodificación, pero mira, el Word me dice que es descodificación, mira vos. O sea, toda la vida la vine escribiendo a mi manera, por no decir mal. Ahora tengo que tener cuidado con las malas palabras porque queda grabado esto. Así que me estoy cuidando. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Vamos con esto. Cuando el cuerpo humano recibe un choque eléctrico,
no es capaz de diferenciar cuáles pertenecen a las funciones normales y cuáles son señales externas, ocasionando fallas en dichas funciones. Ya subo, Dieguito, ¿eh? Vamos hasta acá. Chicos, hay cosas que nada más les pongo el título porque habla de lesiones eléctricas directa, indirecta, y la verdad que es casi hablar, te juro, cuando lo leí te deprimís, es medicina. Entonces yo le pongo los títulos nada más y ponele, cuando ustedes hagan el práctico van a decir existen lesiones ocasionadas por un choque eléctrico que se denominan directa, indirecta, y yo le voy a poner muy bien 10. ¿Estamos de acuerdo? Para simplificarla, ¿no? Porque ¿para qué no vamos a meter si ya bastante que pobrecitos están morfando esto que es importante, porque a veces no lo sabemos, pero se va un poquito de lo que vemos nosotros, ¿no? Bien. Ocasionando. ¿Por qué? Ah, porque va con ese, bruto. Ahí está. Otra vez, otra palabra que escribí mal toda mi vida. Bien. Las lesiones ocasionadas, me tengo que acordarme la S, che, por choques eléctricos se clasifican en lesiones de exposición directas y lesiones de exposición indirecta. Más o menos, niños, ¿saben que vamos? Esto puede ser que como caída de tensión estemos un mes, no en este tema, sino porque es muy sencillo. La clase que viene, si Dios quiere, vamos a, creo que si llegamos, vamos a explicar cómo se realiza la puesta a tierra y la clase final, que es la que sigue después, son las mediciones. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se le va a pedir en el final? Entonces, ¿qué pasa? Te van a preparar esto escrito, si pueden háganlo por computadora, ¿sí? Si no lo van a hacer prolijo, e insisto con la palabra prolijo, lo van a meter en un folio, algo para que quede picterito, para que cuando ustedes arreglen el final, ¿qué pasa? Si viene el ingeniero, si manda algún profesor, decimos, miren, estos son los prácticos de puesta a tierra, de José, de Diego, así, y ven, y saben una cosa, suma puntos. Yo digo que suma puntos. ¿Sí? Porque de repente, así te digo, vos ves un alumno que de repente ponele, no sé, se aprueba con un 70, ¿viste? Y tenés un 6, y vos ves que hizo una excelente presentación y todo, y yo lo pincho. Che, a mi colega, mira el práctico que hizo, dale, loco. Y suma, ¿entienden? Porque significa que el alumno vino bien predispuesto. ¿Sí? Por eso le digo, prepárenlo porque está bueno. Y va a ser copiar estas cosas, no es nada raro, ¿eh? No es que tienen que hacer maravilla. ¿Sí? Bien. Ahora bien, lo que voy a comenzar ahora es nombrar algunos tipos de consecuencias del choque eléctrico. Vamos a empezar a definirlos, ¿sí? Para que aparezca también en el práctico. Ejemplo, tipos de lesiones. Dice, fibrilación muscular. Bien,
¿Qué es eso? Alteración del ritmo cardíaco o suspensión de dicho ritmo. Otro ejemplo, asfixia respiratoria, que te dice lo mismo, ¿eh? Es de alteración del ritmo respiratorio, suspensión del mismo. Y después, lo mismo que dije ayer, me viene a la memoria. ¿Se acuerda del Chavo del Ocho? Que cuando se asustaba, que le agarraba la garrotera. Bueno, acá dice agarrotamiento, ¿sí? Que siempre me vas a acordar del Chavo del Ocho. ¿Qué es el agarrotamiento? Es cuando vos tenés una tensión muscular. Vieron que habrán escuchado que, por ejemplo, hay electricistas que sabiamente, aunque no deberían hacer de esa manera, te dicen, bueno, en vez de bajar la térmica, sin saber si hay tensión o no, ¿qué hacen? Teniendo el cable acá, tocan con el reverso de la mano. ¿Por qué? Porque cuando vos tocas, pero eso, José, es re normal. ¿Sabés lo que yo lo he visto? Y te juro, pero es lógico, ¿eh? Porque ¿sabés qué pasa? Si, por ejemplo, vos tenés, vamos a decir así, vamos a suponer que este fuera el cable, ¿no? Y lo agarrás de frente, el agarrotamiento hace una contracción muscular. Y ahí no zafás. Pero ¿cuál es el tema? Como lo que va a hacer el músculo es cerrarse, tu mano, si vos tocas el cable por afuera, va a cerrarse también, pero no vas a agarrar nada. Entonces, como un toque nada más. Como dice, no lo hagan en su casa, ¿no? Pero bueno, les cuento como para tenerlo en cuenta. Déjense joder, usen el tester. Para mí, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Así, de ese tipo de cosas, chicos, van a escuchar electricistas de antes, de otra camada. Eran, no sé, eran re. No tenía eso sí, no tenía miedo al éxito, ¿eh? Les aseguro. Bien, vamos a agregar ese concepto. No queda nada por debajo. Agarrotamiento, que es contracción o tensión muscular involuntaria. Y después, por último, chicos, quemadura. ¿Qué decíamos siempre? ¿Qué pasaba por un cable como un conductor eléctrico cada vez que circula corriente? Calor por un lado y electromagnetismo. El cable tiene una resistencia específica. El cuerpo, no decimos que tiene resistencia, sino que tiene impedancia, pero en realidad en la práctica termina siendo una oposición al paso de la corriente, y de por sí la circulación de corriente en el cuerpo humano quema órganos, ¿sí? Bien, por último, quemadura. Circulación de corriente por cuerpo humano genera el efecto Joule.
Bien. Chicos, los que tengo en el grupo, Gaby, Santi, Brunito, David, Nico, Jesús, Lucianito, Gaspar, Adolfo, ¿cómo van hasta acá? ¿Alguno quiere agarrar, abrir el micrófono, agregar algo? Ahora todo perfecto. ¿Todo bien? ¿Se Sí, entiende? profe, todo bien. Bueno, bien. Bueno, avanzamos. Cualquier cosa, chicos, saben, siéntanse en libertad de poder abrir el micrófono y consultar o al contrario aportar porque pueden tener cada uno su experiencia en esto y nada, es charla. Yo estoy gestionando, la verdad, el día de los lunes, tenemos un muchacho que es licenciado en seguridad y higiene y como yo le digo, esto yo lo saqué de un cursito. Estoy pidiendo ver si él se anima a dar una exposición, la cual si la da la vamos a grabar y después la comparto y yo me quedo del otro lado tranquilo aprendiendo a la par de ustedes, ¿no? Así que bueno, ojalá que se dé, ¿sí? Bien. Estos valores que le voy a decir también son variables de autor en autor, pero yo le digo lo que tengo como mínimo, que te dice esto. Se considera peligrosa la exposición de una corriente superior a 0,010 amperes o 10 miliamperes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien, vamos un poquito más. Luego, recordamos que el tipo de servicio eléctrico que tenemos en Argentina es sistema de distribución trifásico del tipo alterno. Bien. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, tomo un mate y vamos a recordar un poquito de acá vamos a llegar. Bueno, le fallamos, che, a ver, vamos a poner el acento eléctrico. En eso, chicos, solo para recordar, no nos va a venir mal a los que quizás de repente no escuchamos todos los días este término. ¿Sí? A ver. Para tener en cuenta, solo para tener en cuenta, chicos, un sistema alterno era algo cuya onda de tensión se parecía con mucha predisposición positiva y que lo positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Nosotros, ¿qué decíamos? Que bueno, esto que tenemos acá, de acá hasta acá, es un semiciclo positivo. Esto que tengo acá es un
semiciclo negativo. Perdón, negativo. Y por si acaso, la sumatoria de un semiciclo positivo y uno negativo era un ciclo. Ambos son un ciclo. ¿Sí? Semiciclo positivo, semiciclo negativo, ambos son un ciclo. Generalmente, a nivel de electrónica, les cuento, un ciclo es un Hertz. El Hertz habla de frecuencia. Y solo para recordar, nosotros en la Argentina tenemos un sistema que es entre fase y neutro de 220 volts, monofase 220 volts, 50 Hz. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Para tener en cuenta, porque hay sistemas extranjeros de otros países que son de 60. Y quiero que entiendan que cuanto más elevada es la frecuencia, mayor es la peligrosidad del choque eléctrico. ¿Sí? Entonces, depende del país, el riesgo que vos puedas tener, lo que apunto, ¿no? No lo sé, no tengo el dato, pero en distintas partes del mundo, me imagino que será posible que exista, ¿sí? Tensiones monofásicas a 220 y existe la posibilidad técnica que en vez de tener 50 hercios, como en Argentina, haya de 60. Y si fuera el caso, al tener más hercios, termina siendo más peligroso. Y nos quedamos con esa idea, ¿sí? Que el hertz también es una peligrosidad. Bien, un segundo. Copien, por favor. Una consulta. Sí, escucho. Y por esa razón, por ejemplo, si tiene 60 hercios, capaz en otros países lo bajan a 110 volts en vez de estar con 220 en lo que sería monofásica o nada que ver. No, eso es directamente lo que cada país haya seleccionado como sistema de distribución. Miren, yo no sé si me acuerdo si lo comenté acá o no, pero ¿sabes una cosa, Santi? Hay algunos pueblos acá en Argentina que utilizan 110 volts. ¿Saben eso, chicos? Hay algunos lugares, algunos pueblitos que utilizan 110 volts. Que si, por ejemplo, vos querés tener una heladera, como genéricamente te vas a ir a la ciudad y vas a tener 220, vas a tener que usar un transformador con la finalidad de adaptarlo. ¿Sí? Sí, 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 por eso. ¿No? Es el de refrigeración. ¿Alguien me acuerdo? Yo ya terminé. ¿Vos hiciste legal? ¿No estás haciendo? Sí, sí. Ah, bien. Siempre un embarazo. Yo voy a uno. Sí. Para poner y a ver un par de
¿verdad? Pero podré hacer y mover ahí. Claro, sí, bueno, a mí sabes que una banda de estas, Que no me critiquen, ¿eh? viste que dice que le tira poco, y la máquina, ahí me compré una hilo, pero la verdad es que y así por boca en boca, es que no tengo tiempo, y también estoy haciendo otra cosa, por terminar, pero sí, claro. Chicos, presten atención a esto. Suponete que decimos que un ser humano, un adulto mayor, de aproximadamente, no sé, 1,80 m, tiene una impedancia de 3.000 ohms. ¿Sí? ¿Qué tenemos que entender? Que si tenemos un choque eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que había una relación directa entre la masa muscular y esta impedancia expresada en ohms? Entonces, fíjate, lo que tienen que entender que cuando vos tenés un choque eléctrico, lo que hace la corriente es buscar el camino de menos resistencia, que es la Tierra. Chicos, tierra física. La tierra física es la tierra que pisamos todo el mundo, ¿sí? Tierra física. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente vos tuvieras un toque eléctrico a la altura de la cabeza, tocaría un cable de fase, ¿qué va a buscar la corriente? La Tierra. Y fíjate, al buscar la Tierra, recorre todo tu cuerpo, con una oposición a la corriente de 3.000 ohms. Otro caso podría ser que de repente vos tengas un toque eléctrico, pero en la espalda. Y ponele por decir cualquier valor, podemos decir que si 3.000 es cuerpo completo, a partir de la espalda vamos a poner otra unidad que fuera 1.800 ohms. ¿Y qué significa? Que al tener menos resistencia, va a haber partes del cuerpo que van a recibir mayor cantidad de corriente, pero de acá para arriba, ¿qué sucede? Fuerte. Ah, ¿Por qué? no pasa nada, ¿no? Exacto. Y por último, hablando del efecto Joule, imagínate que de repente tenés un toque eléctrico a nivel de la rodilla. Y ponele que en esa parte del cuerpo hasta la tierra solamente tengas 500 ohms. ¿Qué va a ocurrir? Que toda la parte que no es la rodilla, hacia arriba, no va a recibir ningún tipo de toque eléctrico. Pero sin embargo, la rodilla, ¿qué es lo que va a recibir hasta la tierra? Una gran cantidad de corriente. Es menor la impedancia, y la impedancia o la resistencia es inversamente proporcional a la circulación de corriente. Entonces, ¿acá dónde te pones a jugar? No a jugar, pero a meditar. Es obvio, cuanto más parte de tu cuerpo va a recorrer la corriente, mayor impedancia tiene, pero menos corriente circulante, pero compromete a mayor cantidad, ¿sí?, de órganos de tu cuerpo. A medida que el toque
va siendo en zonas más cercanas al nivel del suelo, va a disminuir la impedancia, va a aumentar la corriente, pero hay parte, todo lo que es posterior no está comprometido, pero lo inferior sí. Estas cosas es así. ¿Y qué termina siendo? Aplicación de ley de Ohm. Lo que vemos en la primera clase. ¿Sí? En vez de usar resistencia, usamos Ohm, pero bajo el símbolo de impedancia. ¿Está? Bueno, vamos a comenzar a escribir esto, a ver si le podemos. Chicos, por si acaso, ya que lo tengo acá. Jesús, Gaby, Santi, Brunito, David, Nico, Ale, Luciano, Gaspar. ¿Cómo van? ¿Se entiende? Dale. Bueno, lo de siempre, cualquier cosa, saben, abre el micrófono y comparten inquietudes o experiencias. Vamos. Ejemplo, mire, vamos a hacer. Vamos a asumir un adulto cuya impedancia sea de 3000 ohms. Siempre debemos tener en cuenta que la corriente circula desde el punto donde existe, perdón, el toque eléctrico hacia un punto de menos resistencia, de menos oposición, vamos a decir, perdón, que es la tierra física. Al recibir una descarga en la parte superior de nuestro cuerpo, la corriente circulante va a ser menor en busca de la tierra física. Pero termina aplicando a mayor cantidad de órganos. A ver, esto. Si en el mismo individuo se aplica choque eléctrico
a una altura de espalda media, a modo de referencia, podemos asumir que en busca de la tierra física, tenemos una impedancia de 1800 ohms. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos menos órganos comprometidos, pero a dichos órganos se aplica una circulación de corriente mayor. Chicos, ¿por qué la electricidad busca la tierra física? Porque tiene menor resistencia al paso de la corriente. Muy bien, muy bien. Siempre decimos que la corriente es muy argentina. Siempre busca el camino más fácil. Entonces, como busca la Tierra, donde la circulación se le hace mucho más sencilla, es ahí. Muy bien. Bien. Vamos un poquito más abajo. Bueno, entonces, como consecuencia, ¿sí? Cuando más cercano a nivel de suelo de la Tierra física se encuentra el choque eléctrico, menos órganos quedan afectados, pero mayor es la complejidad y como consecuencia genera ese efecto Joule que habíamos comentado antes. Bien, vamos con esto. Como resumen, decimos que cuando más largo es el recorrido de la corriente en relación al cuerpo humano, exponemos a más cantidad de órganos, pero con menos peligrosidad. ¿Sí? Quedamos con lo contrario. Sin embargo, si la corriente recorre poco hasta llegar
a la tierra física, exponemos a menos órganos, pero con mayor complejidad. Bien, ahora le voy a dictar unas definiciones que solamente las copiamos a nivel de información, porque, bueno, no terminan siendo más que consecuencias médicas de los choques eléctricos, y tenemos que tener en cuaderno estas definiciones. Bien. Bien. Bien, ya creo que algunos están mandando los presentes, hacen bien, cualquier cosa, ya cuando cortamos, mandan los presentes. Chicos, vamos con esto. A ver, dice así. Etapa del estudio de la lesión a exposición de tensión y corrientes eléctricas en el cuerpo humano. Eso como si fuera un título, ¿no? Para que después ubiquen el momento de que presentan este escrito. Y acá vamos con lo siguiente. Dice, umbral de percepción. Dice así, ahora lo escribo, determinada en relación al tiempo y exposición a corriente, un antes y después hacia la exposición del mismo. O sea, viene a ser los milisegundos en los cuales el cuerpo empieza a sentir el efecto del recorrido de la corriente. Es el tiempo en el cual el cuerpo humano, el cuerpo del ser vivo, vamos a decir, comienza a sentir la exposición de la corriente luego del choque eléctrico. Chicos, tengamos en cuenta que hablamos de unidades de tiempo muy pequeñitas, por favor. Bien. Umbral de agarrotamiento. Yo pensé que estaban copiando. Umbral de agarrotamiento. Veremos un horario que se cayó de la conexión. Ahí. Es el punto en el cual no podemos soltar la fuente del choque eléctrico. Pero que dijimos que tenemos una contracción. Una vez que la contracción es total, esa contracción también es medible
en milisegundos, y cuando ocurre, toda esta cosa que habla de umbrales, habla de tiempo hasta que el cuerpo recibe la corriente, entre que el cuerpo, por ejemplo, no sé, se agarrota, y así. Después, umbrales de reacción. Es el tiempo en el cual podemos alejarnos de la fuente del choque eléctrico y basta de umbrales, no, ya no puedo más. Te habla de umbral de fibrilación. Tiempo antes de que el choque eléctrico genere cambio de ritmo cardíaco. Bien. Y ahora vamos a hablar un poco, que creo lo que recién nos había explicado Nico. Creo que fue el que respondió lo del tema de la Tierra. Vamos. Motivo de instalación de puesta a tierra. Como la corriente siempre elige el camino de menos oposición a su circulación, busca la tierra física. En el sistema de puesta a tierra damos una opción, la cual es de menos oposición que la que genera el cuerpo de los seres vivos. Bueno, ¿por qué? Chicos, todavía no lo vimos ahora, pero como dato, les cuento que para el final, ustedes van a decir que las puestas a tierra domiciliarias tienen que medir menos de 5 ohms, que las puestas a tierra en edificio deben medir menos de 10 ohms para el final. En la calle, ¿sí? Suele ser que, por ejemplo, en Capital Federal, te aprueban con puestas a tierras que midan menos de 40 ohms. Pero fíjate, fuera 5 en domicilio, 10 en edificio o 40 como te piden en capital, resulta que el cuerpo humano
Ponele que vos no tengas 3.000 ohms de impedancia, que tengas 2.500, siempre va a buscar el camino de menos resistencia y ante la descarga, al instante tiende a ir a la Tierra. ¿Sí? Como eso complementa con un diferencial que marca una justa diferencia entre fase y neutro de corriente circulante, es allí donde activa los polos y nos protege. Bien. Vamos a ir un poquitito más ya. 10 minutos quedan exagerando, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Dice así. La circulación de corriente es tan rápida que al llegar a la Tierra física, al mismo instante, genera circulación de corriente en el ser vivo que interactúa con dicha instalación. Y acá viene parte de la que va a ser una de las preguntas de examen que les va a tocar a alguno de ustedes si el examen lo pongo yo. Y acá dice así. La pregunta es, ¿qué relación hay entre la puesta a tierra y el interruptor diferencial? Ustedes van a tener que responder que son complementarios y que uno no reemplaza al otro. ¿Sí? Entonces vamos con eso. Por este motivo, la puesta a tierra y el interruptor diferencial son complementarios como mecanismo de protección de seres vivos y uno no reemplaza al otro. Bien, chicos. Bueno, preguntas, a ver si tienen algo para consultar, que quieran agregar. ¿No? Los que tengo por Zoom, No, profe. más o menos bien, vamos bien. Sí, Esto es muy teórico, perdón chicos, pero bueno, lo tenemos que hacer y esto lo van a presentar como un texto, ¿sí? Como un práctico. Le voy a pedir un favor, chicos, ya lo puse a nivel, es lo mismo que di ayer, lo mismo. Tengo lunes y martes nivelados. Seguramente la semana que viene quedan algunas cositas más para dictar de esto,
el tema parecido, muy corto, no tan largo como lo de hoy. Esto lo van a preparar práctico, por favor, ¿eh? Pueden poner riesgo de choque eléctrico como título y nada. Lo copian muy prolijo a mano, por favor, o si lo hacen por computadora, sirve igual, eso lo ve cada uno. Y lo que les voy a pedir es que todos los que tengo por Zoom, ahora envíen nombre y apellido al grupo para que el audio le ponga el presente. Yo le estaría enviando el PDF en 2 minutos y mientras tanto también les comparto el video, ¿sí? Que sepan que calculo en 1 hora, 2 horas, va a estar activo por si algún compañero lo quiere rever de nuevo o si alguno que faltó quiere ver entera la clase, ¿sí? Así que bueno, envíen nombre y apellido al grupo, yo les envío esto y la semana que viene continuamos. Gracias, chicos. Chao, profe. Chau, chau. Manden el presente al grupo, por favor. Chau, Por chau. favor. Entonces te devuelvo